Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos en la teleconferencia de esta tarde. Sean todos y todas muy bienvenidos. Les voy a explicar cómo vamos a trabajar en la tarde de hoy. Vamos a tener la presentación del tema durante unos 40-45 minutos. Si ustedes durante el tema tienen preguntas, por favor les van a apuntar, porque después de la presentación del tema vamos a abrir un espacio para realizar las preguntas. Esas preguntas las van a hacer a través del chat, las van a escribir y la facilitadora en la tarde de hoy va a tratar de responderlas. Finalizada la sección de preguntas, que le vamos a dedicar más o menos unos 15 minutos, vamos luego a pasar un enlace para que registren la asistencia. Es un formulario donde ustedes van a digitar sus datos y así registrarían su asistencia. Sean todos entonces bienvenidos. Estamos próximos a iniciar. Les voy a contar que el tema de esta tarde es infecciones de transmisión sexual. Recuerden que este espacio es gracias a la Gobernación de Antioquia y a la Secretaría Seccional y Protección Social de Salud de Antioquia. La facilitadora en la tarde de hoy es la doctora Clara María Restrepo Moreno. Ella es ginecóloga, trabaja con el Departamento de Obstetricia y Ginecología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. Sean todos bienvenidos. Los dejo con la doctora Clara. A la doctora Clara la invito a que active el botón para hablar y ya luego amplía la presentación de PowerPoint. Muchas gracias y sean todos bienvenidos. Cambio. Muy buenas tardes, saludo a todos los participantes en el diplomado de salud sexual y reproductiva con enfoque de derechos y perspectiva de género que estamos realizando para profesionales de los servicios de salud amigables para adolescentes y jóvenes del departamento de Antioquia. Hoy les voy a hablar sobre infecciones de transmisión sexual con un enfoque en este grupo etario con el cual ustedes van a trabajar en estos meses o años. Antes que nada quisiera comentarles un poco acerca de la epidemiología de las infecciones de transmisión sexual, que en adelante en la presentación la seguiré llamando ITS. Alrededor del mundo se presentan más o menos 250 millones de casos nuevos cada año. Y de esos casos nuevos, la cuarta parte, o sea el 25% de esos casos ocurren en adolescentes que están sexualmente o que son sexualmente activos. Existen una serie de factores de riesgo para presentar esas infecciones de transmisión sexual. Entre ellas está el hecho de ser mujer. No porque las mujeres tengan o tengamos prácticas sexuales más promiscuas que los hombres, sino porque los genitales de las mujeres son internos, la mayoría de ellos, y no están a la vista, no están a la fácil inspección diaria. Y a veces eso hace que pasen desapercibidos ciertos síntomas, como flujo si no es demasiado abundante, como alguna infección a nivel del cuello del útero porque no es visible y suele ser poco sintomática, etc. A su vez, hay otros factores que se comparten hombres y mujeres que los hacen de riesgo para adquirir estas infecciones, que son las prácticas sexuales no protegidas, factores inmunológicos, como por ejemplo tener o ser un portador de VIH positivo, tener otra infección de transmisión sexual lo hace a uno más susceptible para adquirir una nueva, que las infecciones de transmisión sexual sean muy prevalentes en los pares con los que convivimos, en este caso estamos hablando de jóvenes, que sean usuarios de drogas psicoactivas, sobre todo aquellas que se inyectan porque se comparten jeringas y esto pone en riesgo a estas personas, las víctimas de abuso sexual, los jóvenes que están en condición de calle, que son explotados sexualmente o que son usuarios de pornografía en internet.
generalmente ser usuarios de estas prácticas en Internet hace que los jóvenes o estas personas que acceden a la pornografía en su vida normal, diaria, puedan incurrir en prácticas sexuales muy riesgosas. ¿Por qué en la adolescencia específicamente se presenta alta susceptibilidad a las ITS? Hay varios factores, pero principalmente tenemos los factores psicológicos. Los adolescentes tienen en esa etapa de su vida una sensación de invulnerabilidad. Eso quiere decir que piensan que ellos pueden correr riesgos, tomar diferentes acciones en su vida que implican comportamientos de riesgo y que no les va a pasar nada. ¿Sí? Sienten también que esos riesgos solo los corren las personas que son tontas, que son nerdas, que son lentas, pero realmente el riesgo existe para todos por igual. El riesgo biológico básicamente lo presentan las mujeres adolescentes por varios factores. Uno es que en su vagina todavía no hay un ambiente donde se produce suficiente cantidad de bacterias defensoras, porque el pH todavía no está muy acidificado. El ácido lo producen las hormonas, los estrógenos, básicamente hacen que se produzcan bacterias que producen este ácido. Si una chica es muy joven no lo va a producir y pueden entrar bacterias del exterior que afectan su homeostasis vaginal. Fuera de eso, como no ha tenido mucho contacto todavía con patógenos externos, al apenas tener su inicio sexual, no ha montado mecanismos de defensa para esos patógenos. Y también a nivel del cuello uterino de una mujer en la adolescencia se presentan cambios en el epitelio que lo hacen susceptible a que ciertas bacterias, por ejemplo la clamidia y el gonococo, se peguen de ese lugar y propicien infecciones que pueden ascender al útero, a las trompas y producir graves secuelas. Desde el punto de vista sociocultural, los adolescentes también tienen una alta presión, básicamente realizada por los medios masivos, que usan la figura juvenil y sobre todo la figura femenina para vender de todo, incluido el sexo. ¿Sí? Promueven de esta manera el mantenimiento de relaciones sexuales a edad temprana y de forma irresponsable, entonces no se cuidan. Y por otro lado, no provee a los jóvenes de herramientas para cuidarse o para consultar cuando necesiten hacerlo al sistema de salud. Por otro lado, en esta etapa de la vida es difícil que los jóvenes, sobre todo las mujeres, por los factores que antes les mencioné, sean capaces de reconocer algunos síntomas que pueden obedecer al inicio o a la obtención de una infección de transmisión sexual. Y finalmente, si logran reconocer algunos de esos síntomas o signos, los adolescentes y jóvenes pueden abstenerse de consultar a los médicos porque van a sentir temor. ¿Temor de qué? De que los juzguen, de que los critiquen, de que le cuenten a sus padres que está teniendo vida sexual activa, que ellos quieren mantener en secreto. Hay muchas formas de dividir las infecciones de transmisión sexual para su estudio y para su manejo. En esta propuesta que yo les hago vamos a dividirlas en dos grandes grupos, aquellas causadas por bacterias y las causadas por virus. Entre las causadas por bacterias están las que producen flujo vaginal, úlceras, uretritis, cervicitis, y en las virales están las que producen los condilomas genitales, orales, anales, las hepatitis y el complejo VIH-Sida. Cuéntame. Estoy pasándola. Están en la primera todavía.
Oh, la. Bueno, ¿y entonces qué hago? Bueno, paro el audio. Listo. Clara, aquí no hemos visto pasar tus diapositivas. Vamos a repasar qué es lo que tienes en la presentación. Eh, por favor, para la presentación del PowerPoint, si quieres lo cierras para que estemos como seguros de lo que estamos haciendo. Cuando ya la cierres, entonces vamos a hacer el ejercicio de herramientas, compartir aplicaciones, y vas a compartir tu PowerPoint. Listo, ahí se está compartiendo. Ah, no, perdón, no se está compartiendo, dice esperando a que se inicie la función de compartir. ¿Aló? ¿Aló? Listo, Clara, ahí ya vemos la presentación. Voy a hacer el cambio en mi audio, tú vas a activar el botón de audio y arrancas. Cambio. Bueno, por favor me avisan si hay algún inconveniente otra vez con el paso de las diapositivas. Les decía entonces que vamos a dividir en esta presentación las ITS en dos grupos grandes, las causadas por bacterias y las causadas por virus. Pero antes vamos a, bueno, los países desarrollados usualmente manejan sus ITS haciendo un diagnóstico de tipo etiológico mediante pruebas de laboratorio. Así buscan activamente estos microorganismos que producen cada una de ellas y pueden realizar tratamientos específicos según microorganismo encontrado. Así ellos logran, además de un tratamiento adecuado, conocer la prevalencia, o sea, lo común que sean estas infecciones en un grupo dado, la resistencia que puedan producir los antibióticos, los microorganismos a los antibióticos, y realizan tamizajes cada 6 a 12 meses a poblaciones de riesgo, entre las cuales están los adolescentes. Sin embargo, en países como el nuestro, en donde es difícil el acceso a pruebas de laboratorio, y cuando las hay son costosas o demoradas, entonces lo que se sugiere es realizar un enfoque sindromático de estas infecciones. ¿Qué quiere decir eso? Que simplemente se buscan síntomas que corresponden a un número de agentes etiológicos bien definidos y se proporciona un tratamiento para la mayoría de los agentes responsables, ¿sí? De ese modo se logra que todo paciente que consulte por una ITS o que ésta se le identifique durante su atención
se le haga el diagnóstico sintomáticamente y su ITS esté resuelta el mismo día en que solicita la atención. Esto resulta una medida bastante cómoda, bastante eficaz desde el punto de vista manejo en poblaciones de difícil acceso por lejanía, de poblaciones que no son muy adherentes a los tratamientos como los adolescentes. ¿Sí? Este enfoque incluye una consejería pre, prueba, post, prueba presuntiva de VIH. Igualmente solicitud de algunos otros exámenes que se pueden hacer posteriormente para infecciones que no se manifiestan en el momento de la consulta. Igual que si es pertinente se haga la citología cérvico-vaginal, la serología en el hombre y en la mujer, y una sesión individual de educación para prevención de reinfecciones o de infecciones por otros microorganismos. Es así, por ejemplo, como en la resolución 412, entonces se tienen varios grupos sindrómicos. Uno que produce secreción uretral o cervicitis, que generalmente el patógeno que lo ocasiona sería el gonococo o la clamidia, y por tanto el tratamiento sería la ceftriaxona más la doxiciclina. La úlcera genital puede ser producida por el treponema pallidum, sífilis, el Haemophilus ducreyi o el herpes simple. Entonces esas personas podrían ser tratadas con penicilina benzatínica en caso de alergia a doxiciclina, más ciprofloxacina o ceftriaxona más aciclovir por el herpes, ¿cierto? En el caso de inflamaciones o adenopatías, que también se llaman bubones, pueden ser causadas por clamidia, y el medicamento de elección sería la doxiciclina más la ciprofloxacina. En caso de vulvovaginitis, metronidazol más clotrimazol, para dar cuenta de microorganismos como la tricomona, la vaginosis bacteriana y la cándida. Estos dos últimos que no producen o no se consideran transmitidos sexualmente, pero que producen vulvovaginitis. Y finalmente los condilomas, que se pueden manejar con podofilina, ácido cicloracético y otros agentes en diferentes niveles de atención. La conveniencia entonces del enfoque sindrómico para el manejo de las IPS es personas que están alejadas y sin recursos, o pacientes que tienen un seguimiento difícil como los adolescentes. Los inconvenientes a su vez serían los siguientes. Esto nos dejaría sin poder conocer la prevalencia de las IPS en nuestro medio. No podemos tampoco medir la resistencia antibiótica a los tratamientos que administramos, y se pueden dar tratamientos a microorganismos que no se están teniendo en ese momento, son innecesarios, lo cual puede redundar también en resistencia antibiótica nuevamente. Paso entonces enseguida a hablar un poquito de los principales agentes microbianos que producen infecciones de transmisión sexual, y voy a empezar por el grupo de bacterianos. Tenemos entonces en primer lugar la Chlamydia trachomatis, que considera la infección genital bacteriana más frecuente. La prevalencia en adolescentes alcanza hasta casi 1 de cada 5. En las últimas décadas su incidencia ha incrementado enormemente. Lo importante de esta infección es que sobre todo en las mujeres puede cursar sin síntomas y progresar a enfermedad pélvica inflamatoria, EPI. Y una enfermedad pélvica inflamatoria que no se detecta y no se trata adecuadamente puede dejar a esta mujer joven con secuelas de por vida. Secuelas como el dolor pélvico crónico, el embarazo ectópico o volverse infértil. La Chlamydia trachomatis característicamente en el tracto genital femenino produce algo parecido a lo que ven en esta imagen. Un cuello uterino que se pone rojo, hinchado, sangra fácilmente y tiene una secreción purulenta saliendo del endocérvix. Pero a su vez esta mujer puede tener uretritis, inflamación de las glándulas de Bartolino que están cerca de la horquilla vulvar y que se ven como unas
bolas dolorosísimas y que pueden supurar, pueden producir perihepatitis en hombres y en mujeres, uretritis también en hombres y artritis reactiva en ambos sexos. El diagnóstico de la clamidia generalmente es de sospecha. Sospecha al ver un cervix así, sospecha al ver una secreción purulenta por la uretra masculina, y se podría comprobar con algunos exámenes que no están disponibles en nuestro sistema de salud para todo el mundo, porque son de alto costo, no están en el plan obligatorio de salud. Estos exámenes en nuestro medio se conoce como inmunofluorescencia indirecta, aunque en algunos lugares también hay pruebas rápidas, pero repito, no están al alcance de la mayoría de las personas. El Centro de Diagnóstico y Manejo de Enfermedades Infecciosas de Atlanta, que rige como los patrones para el manejo de estas enfermedades a nivel americano, norte y sur, de que a todas las mujeres en edad fértil deberíamos hacerlo tamizaje para clamidia por lo menos cada año, y ojalá a todas las embarazadas. Como les dije anteriormente, en nuestro país esto no se realiza porque las pruebas son costosas, no están en el POS y finalmente no las podemos acceder para la mayoría de la población. Si bien el tratamiento que provee el POS es la doxiciclina, sería preferible en el grupo de adolescentes dar acitromicina, porque el tratamiento con doxiciclina requiere 2 dosis diarias y una duración de tratamiento de 7 días. En cambio, con la acitromicina, en una sola dosis oral, no hay que repetirlo, de manera que resulta un tratamiento mucho más eficaz en este grupo de personas jóvenes, ya dijimos que tienen poca adherencia a tratamientos. Para las ITS de origen bacteriano, la idea es que a todos los compañeros sexuales de estas personas en quienes detectamos las infecciones se haga el mismo tratamiento que se les da a ellas, ¿sí? Es muy importante, por ejemplo, que en la familia los compañeros sexuales que esta mujer haya tenido o este hombre en los últimos 60 días reciban este mismo tratamiento. La Neisseria gonorrea produce signos y síntomas muy similares a los de la clamidia, ¿sí? Se considera en nuestro país la segunda ITS bacteriana más reportada y a nivel mundial es lo mismo. Igual en las mujeres suele ser muy asintomática, en los hombres produce descarga uretral purulenta. En las mujeres el cuadro clínico y las secuelas posteriores que mencioné para la clamidia son similares. Importante es saber que la Neisseria puede coexistir con clamidia hasta en el 50% de los casos. Y es por eso que siempre que detectamos una infección por Neisseria, debemos concomitantemente tratar la posible clamidia que tiene. En el caso de Neisseria, en el momento del paso a través del canal del parto, la infección del neonato puede ocurrir y puede infectar desde los ojos de una forma leve hasta formas severas que si se deja sin tratar lo pueden llevar a ceguera, hasta infecciones respiratorias, meningias, encefálicas que pueden ser muy graves. Y los diagnósticos de Neisseria sí están, las pruebas diagnósticas para Neisseria sí están al alcance de la mayoría de laboratorios. Tenemos, por ejemplo, el directogram de flujo, que no es una prueba específica, pero que lo puede detectar. Y los cultivos pues, están reportados en 48 a 72 horas. Igualmente, el CDC de Atlanta recomienda que estas pruebas se realicen a todas las adolescentes embarazadas y a todas las adolescentes sexualmente activas con frecuencia de mínimo cada año. El tratamiento vigente para la Neisseria es la ceftriaxona, que es una cefalosporina de tercera generación. Es intramuscular, dosis única. Les mencioné ahora que el tratamiento para clamidia debe ser concomitante con la acitromicina
que en caso de infecciones diseminadas el tratamiento debe ser intrahospitalario y que él o los compañeras o compañeros sexuales deben ser tratados con el mismo medicamento. La sífilis es producida por esta bacteria, el Treponema pallidum. Desde la década de los 90, la prevalencia, la frecuencia en adolescentes es altísima a nivel mundial. En nuestro medio es igualmente alta y se ve, por ejemplo, en pacientes adolescentes que se detecta durante su embarazo una prevalencia muy alta de sífilis congénita, como en este estudio realizado por la doctora Gallego en el 2005, que muestra una prevalencia de 38% de sífilis congénita en hijos de adolescentes. La sífilis tiene varios estadios clínicos, primario, secundario y terciario, y latente. En el estadio primario, usualmente hay una úlcera, una peladura, que característicamente suele ser única, no dolorosa y limpia, y que puede estar en cualquiera de las mucosas que se utilicen para el contacto sexual, ¿sí? La característica de estas úlceras es que sanan solas, sin ningún tratamiento, después de 8 a 15 días, y generalmente, si la persona no consulta, esto puede pasar desapercibido. Sin embargo, semanas hasta meses después, puede aparecer un estadio secundario, caracterizado por un exantema, como unas picaduras de pulgas, como una varicela, como un exantema, un brote, a nivel corporal que característicamente compromete palmas y plantas. Puede haber también unas lesiones en cavidad oral o unas lesiones anales o vulvares, genitales, acompañadas de malestar, fiebre o adenopatías generalizadas. Igual, esto cura solo sin ningún problema y la persona puede pasar a una fase de latencia. En la fase de latencia se encuentran pruebas sanguíneas positivas, pero la persona no tiene ninguna manifestación clínica, se puede ver saludable. Sin embargo, tiene la bacteria circulando en su sangre y en sus secreciones. Este estado de latencia puede ser catalogado como temprano, tardío o indeterminado. Temprano, cuando el contagio de la infección ocurrió menos de un año antes. Tardío, más de un año, o indeterminado, cuando no se puede calcular cuándo sucedió ese contagio. El estadio tardío ocurre si no se detecta y se trata una sífilis y aparece décadas después, como secuelas graves y afección del sistema cardiovascular, óseo o del cerebro, como muestra esta lámina, un aneurisma sifilítico que se rompió y esa persona murió. Igualmente puede ocurrir infección del neonato a través del paso de los treponemas a la placenta, por la placenta hacia el feto. Si esa afección ocurre tempranamente durante el embarazo, el feto puede morir o estar gravemente malformado, con secuelas como esta, que se llama triada de Hutchinson, que produce malformaciones en los dientes, en la piel y en los huesos. Para el diagnóstico de la sífilis se usan pruebas en sangre, que inicialmente mandamos, su nombre es no treponémica, pero si existen dudas diagnósticas, porque los títulos son muy bajos, se mandan unas pruebas específicas o llamadas treponémicas. El más usado en nuestro medio es el APT-ABS. Después de que se clasifica el estadio en el que está la sífilis y se da el tratamiento, el seguimiento de los títulos se hace con pruebas no treponémicas que se repiten cada 3, 6, 12 y 24 meses para ver si los títulos bajan y se puede dar la persona por curada.
Las pruebas preponémicas, las específicas, no sirven para el manejo evolutivo de curación o no de la enfermedad, de la infección, porque estas permanecen positivas de por vida. El tratamiento depende del estadio. Si es primario, secundario o latente temprano, es una dosis única de penicilina benzatínica. Si es latente tardía o terciaria, 3 dosis. Y si el compromiso es del sistema nervioso central, la penicilina es penicilina cristalina y en casos de alergia se son. En casos de alergia a la penicilina en estadios diferentes al terciario, la droga de elección, a menos que esté embarazada, la doxiciclina o la tetraciclina, en mayores de 10 años. ¿Sí? Si esta mujer es una mujer embarazada, se debe dar penicilina benzatínica, desensibilizándola, y es un procedimiento que se hace en servicios de urgencia, y se da la penicilina porque los otros medicamentos antibióticos no atraviesan la placenta y entonces no produce curación en el feto. Cuando se hace el seguimiento y las pruebas no treponémicas reflejan una no disminución de los títulos, hay que evaluar siempre el líquido cefalorraquídeo para ver si hay compromiso neurológico, y hay que hacer prueba de VIH para ver que no haya un estado de seropositividad que nos refleja la no respuesta al tratamiento. Igual, los compañeros sexuales de las personas con sífilis diagnosticada se deben estudiar idealmente y no tratar de manera empírica. La tricomona vaginal no es una bacteria, es un parásito, es un protozoario que tiene cola y se mueve. Es microscópico, pero es móvil, muy móvil, y característicamente en la mujer produce síntomas y en el hombre pocos síntomas. En la mujer los síntomas que produce generalmente son un flujo vaginal que es espumoso, abundante, puede ser de color muy variable, generalmente huele mal, produce ardor al orinar, eso es disuria, dolor en la relación sexual, eso es dispareunia, y prurito vulvar, eso es rasquinia. Y si un médico o una persona de salud coloca un espéculo en la vagina, puede observar lesiones como estas que se llaman colpitis en puntos, como con picaduras, por el carácter invasor que tiene el parásito en la mucosa. El diagnóstico es relativamente fácil de hacer, es una muestra de ese flujo, de esa secreción, en un portaobjetos con solución salina, y entonces en un microscopio podemos ver el parásito que tiene el flagelo que se está moviendo. El tratamiento idealmente es con una sola dosis de metronidazol, 2 gramos vía oral, igual para el compañero sexual. El chancro blando lo mencionamos como una de las causas sindrómicas de úlcera. Sin embargo, no es un microorganismo frecuente de encontrar en nuestro medio, ¿sí? Es causado por esta bacteria, la incubación suele ser muy corta y a diferencia de la sífilis, suelen presentarse múltiples úlceras muy sucias, dolorosas, con adenopatías que se ponen muy grandes y se fistulizan y confluyen unas y otras. El diagnóstico es de exclusión de otras infecciones que causan úlceras, más frecuentes como la sífilis y el herpes. El tratamiento es con acitromicina, 1 gramo, o con ceftriaxona, 250 miligramos. Paso ahora a hablarles de las IPS de origen viral. La primera, más prevalente en el mundo, también en nuestro país, es la infección por el papilomavirus humano. Cerca de 30 de los genotipos que se conocen se asocian a infección genital. Se considera la infección viral más común en el tracto genital y el pico de incidencia de esta infección está en la gente adolescente y joven, siendo la prevalencia tan alta en el grupo de adolescentes hasta del 71%, mientras que con los años la prevalencia va bajando.
es porque la infección generalmente se autorresuelve en unos meses. ¿Por qué la prevalencia en adolescentes es tan alta? Generalmente comportamiento sexual de riesgo. Generalmente los adolescentes puede que tengan una sola pareja por vez, pero es frecuente que tengan parejas continuas. Terminan una y continúan con otra, ¿sí? Entonces miren ahí en esta diapositiva les muestro que una persona con solo compañero, historia de un solo compañero, 20% prevalencia de IPS, mientras que se ha tenido más de 10, se acerca a la prevalencia al 70%. Igual, por los factores biológicos y anatómicos que mencioné ahora para las mujeres adolescentes, como las características del cuello uterino, el ectropio y la zona de transformación, y las alteraciones de la inmunidad celular por algunos problemas, infecciones de base, como el estado portador de VIH positivo, simplemente por inmadurez. La infección por PVH, papilomavirus humano, tiene varias fases. La más frecuente es la subclínica, que como sabemos que existe, porque se altera la citología cervicovaginal. Pero cuando es clínica, o sea, evidente, lo que las personas presentan son infecciones por papiloma, tipo las que muestran estas fotos. En el pene, en la cavidad oral, en la vulva, en el ano. Y finalmente, si son cepas oncogénicas, puede producir cáncer de cuello uterino y otros cánceres no tan frecuentes, pero que también se presentan. El periodo de incubación es entre semanas y años. Podemos ver los condilomas característicos o lesiones subclínicas que se detectan por citología y se comprueban por colposcopio. La regla de casi el 90% de los casos de la autorresolución en personas jóvenes. Sin embargo, cuando persisten los fenotipos oncogénicos como el 16, el 18, el 23 y otros, puede progresar hasta en el 3% de los pacientes a cánceres, específicamente de cervix, vagina o vulva, siendo el más frecuente el de cervix. El diagnóstico de infección por papiloma se hace en los estadios subclínicos con la citología. Sin embargo, la citología tiene una sensibilidad muy baja y muy variable. Muchos falsos negativos. ¿Qué es falsos negativos? Que tomo la citología, sale un resultado normal, pero no quiere decir que no tenga el papiloma, sino que no se encontró en la citología. La edad de la citología ha cambiado en los últimos años. El último consenso nos dice que la citología la debemos iniciar en las mujeres a los 21 años y hacer un seguimiento al año, si este sale bien al año y si este sale bien cada 3 años. ¿Sí? ¿Por qué a los 21 años y por qué no cuando tenga el inicio sexual? Porque de progresar una cepa oncogénica, que es en el menos del 3% de los casos, y producirse un cáncer, el cáncer en esta mujer se va a producir muy lentamente, van a transcurrir años o incluso hasta una década para que ese cáncer se haya producido. Entonces es innecesario hacer citologías a edades tempranas antes de los 21 años. Les quiero mostrar, para corroborar eso, las guías que hay para el manejo de la patología cervical en mujeres jóvenes, en mujeres adolescentes. Si una citología cervicovaginal nos reporta cualquiera de estos hallazgos que están en el cuadro en lila, como células escamosas atípicas de origen indeterminado que se llaman ASCUS, lesiones intraepiteliales de bajo grado o displasias leves, lo único que tenemos que hacer es repetir la citología en un año. No tenemos que pedir colposcopias, ni hacer biopsias, ni repetir citologías antes. Solo en caso de lesiones más graves, displasia moderada, células glandulares atípicas, intraepiteliales escamosas de alto grado,
o escamosas atípicas, pedimos colposcopia y repetimos la citología en un intervalo mucho más corto. El papiloma se autorresuelve o sigue. Todos los otros manejos que nosotros podemos hacer para las lesiones que son visibles son manejos que tienen respuestas moderadas, entre 50 a 70%, nunca son curativos y por tanto las recurrencias de esas lesiones que vemos como papilomas pueden ser frecuentes. En el caso de lesiones subclínicas, lo único que tenemos en nuestro medio para hacer el seguimiento es la citología y actuar de acuerdo al resultado de la misma según el cuadro que les mostré anteriormente. Tenemos también la posibilidad de la vacuna, pero la vacuna es un arma preventiva. Una vez se tienen las infecciones, no es que no sirva, pero la eficacia disminuye muchísimo, ¿sí? Importante en nuestro medio con la vacuna, no está en el programa ampliado de inmunizaciones. Solo ahora se están haciendo algunas campañas para vacunar a niñas que tengan más de 9 años y que estén en el 4º año o más de escolaridad. Pero son campañas que tienen duraciones reducidas. Mientras estas vacunas no logremos tenerlas en el programa de inmunización ampliado y gratuito en el país, no vamos a poder hacer realmente una prevención eficaz a nivel de la población. Estas vacunas idealmente entonces son por adolescentes, tanto hombres como mujeres, antes del inicio sexual. Paso entonces a hablar un poco del virus del herpes simple. La infección genital puede ser causada por 2 serotipos. El virus del herpes simple tipo 1, que generalmente se crea los poros en los labios, en la boca, o el virus del herpes simple tipo 2, que es el más frecuente en genitales. La seroprevalencia en adolescentes, en los países donde esto se ha estudiado, es relativamente alta, aunque no tan alta como la del VIH, por ejemplo. La infección tiene un cuadro clínico muy característico. Empieza con unos pródromos en el lugar donde van a aparecer posteriormente vesículas, luego úlceras, luego si es en los genitales, que es lo que estamos hablando, produce ardor para orinar, se ve una adenopatía y puede todo esto coincidir con síntomas generales de malestar general, febrícula, desaliento, en fin. Es típico que una vez que se tiene la primera infección de herpes haya recurrencias. Y esas recurrencias se asocian a periodos de estrés, como por ejemplo la presentación de exámenes, estados de depresión, muerte de algún familiar, vuelve y aparece la lesión. No son frecuentes las lesiones graves, las complicaciones graves, pero cuando se manifiestan pueden ser mortales porque comprometen sitios tan complejos como la meninges, los nervios, el hígado y los pulmones. Aquí vemos lesiones de herpes en 3 estadios. Las vesículas, que son el primer estadio, luego las úlceras y finalmente la lesión encostrada. Característicamente la lesión sana unos 8 a 10 días después de haber empezado y no deja cicatriz y puede volver a aparecer en la misma parte o en una parte diferente. En caso de embarazadas e infección por herpes, tenemos como 2 tipos de problemas. Uno es cuando la embarazada tiene su primera infección de herpes en el 3er trimestre del embarazo o en el momento cercano al parto. Es supremamente grave para el neonato, que generalmente nace afectado, como el bebé que está en esta foto, con una infección en piel generalizada como una varicela muy grave, pero al mismo tiempo infección en los pulmones, infección encefálica y una mortalidad supremamente alta. Si la embarazada ha tenido herpes genital antes y se embaraza siendo portadora de este virus, generalmente la probabilidad de que ese bebé se afecte
y se afecte, perdón, es muy baja. Pero si se logra infectar, esta infección puede ser tan grave que se produce una muerte fetal temprana a un bebé con malformaciones muy graves. Para diagnosticar el herpes recurrimos generalmente a la historia clínica, que es muy característica. Solo en algunos casos donde se necesita como de pronto descartar abuso sexual, porque es una infección en un menor de edad, por ejemplo, se recurre a pruebas serológicas y algunos test para saber si lo que hay es una infección viral o es una infección bacteriana, pero que no son pruebas específicas como el test de sangre. El tratamiento para el herpes con antivirales no es curativo, simplemente ayuda a que la infección sea más corta y que tenga menos síntomas. Y ayuda a que en caso de que sea una persona con recurrencias muy frecuentes de este tipo de infecciones, se le dé una terapia durante meses con antivirales y eso haga que las recurrencias sean menos frecuentes. En caso de compromiso sistémico, entonces grave, habría que hospitalizar a esa persona, darle la terapia antiviral intravenosa y generalmente otras medidas de gestión importantes. Cuando una persona tiene una infección aguda por herpes, la relación sexual va a ser supremamente dolorosa y la va a evitar. Pero cuando la infección está sanando y queda en un lugar de los genitales que el condón no recubre, es importante saber que entonces la relación sexual puede contagiar. E igual, cuando la lesión aparentemente sanó, si tienen relaciones sin condón, también se puede ser contagiante, aunque en menor medida. Por eso es que esta frase que aparece aquí al final no elimina totalmente el condón la posibilidad de contagio. Paso ahora entonces a hablar del VIH-Sida. La OMS dice esto: todo el mundo tiene VIH-Sida hasta que se demuestre lo contrario. ¿Sí? Sabemos que es una pandemia que empezó en la década de los 80, que van más de 65 millones de infectados, más de 25 millones de muertos, que el 25% de los casos de VIH-Sida ocurren en menores de 22 años, los jóvenes de los que estamos hablando, los jóvenes que vamos a asesorar y acompañar en estos servicios amigables. En América Latina, casi 2.000 millones de personas VIH positivas. Colombia, junto con Argentina y Brasil, hacen parte de los países con más prevalencia de personas con VIH. ¿Sí? En Colombia, miren la cantidad de casos que han aparecido desde la década de los 80 hasta ahora. Miren la edad en la que hay prevalencia, los jóvenes y adultos jóvenes, entre 20 y hasta los 35-40 años, y la prevalencia igual ahora en los sexos. En el género. Al iniciar la pandemia, casi se podría decir que era una infección de hombres, pero con el transcurso de las décadas vamos viendo en rojo que las mujeres tienen una prevalencia que ya casi iguala la de los hombres en azul. Y que la forma más frecuente de contagio sigue siendo en rojo las relaciones sexuales heterosexuales en nuestro país, seguidas por las relaciones homosexuales y luego por las bisexuales, un porcentaje pequeño perinatal y un porcentaje pequeño los usuarios de drogas intravenosas. El espectro VIH-Sida es muy amplio, desde la infección asintomática hasta la enfermedad que se presenta hasta décadas después de ese contagio. La infección aguda suele ser un cuadro muy específico que pasa desapercibido, como cualquier virus. En mujeres jóvenes es importante saber que cuando tienen un VIH positivo, hasta el 63% de ellas, el motivo de consulta puede ser una infección de estas de las que estamos hablando,
tricomoniasis, herpes, sífilis, VIH o una enfermedad pélvica inflamatoria que se caracterizan porque son muy agresivas, responden muy poco a los tratamientos convencionales y tienden a recurrir, a presentarse de nuevo una vez tratadas. El diagnóstico en adolescentes y jóvenes es bien importante porque en este momento de la vida se tiene una capacidad de reconstrucción inmune mucho mejor para lidiar con esta infección y porque estas personas que apenas están empezando su vida social, su vida sexual, su compartir en pareja, tienen muchos años por delante y deben aprender a manejar este problema para no transmitirlo a sus compañeros. El diagnóstico se hace con una prueba en sangre que detecta generalmente anticuerpos anti-VIH-1, es el serotipo más frecuente en América Latina, es una prueba de ELISA. Si esta prueba sale positiva, es una prueba confirmatoria. Es importante saber que hay un periodo que puede demorarse hasta 3 meses entre el momento del contagio y el momento en que la prueba se hace positiva en sangre. Sin embargo, es en un momento, esa ventana inmunológica en el que usted, que ya está contagiado, puede contagiar, ¿sí? Y es importantísimo recordar que esta es una de las infecciones, de las pocas infecciones que en Colombia se le hace vigilancia epidemiológica, junto con la sífilis. Eso se traduce en que, por ejemplo, grupos como las embarazadas siempre se les hace tamizajes para VIH, para sífilis, al principio, por lo menos al principio y por lo menos al final del embarazo. En cuanto a la transmisión del VIH a los hijos, por las mujeres que son VIH positivas, alrededor de 0.2% de las embarazadas lo transmiten, ¿sí? Perdón, lo tenían en el 2009, y de esas, hasta 25% lo transmitían a sus hijos durante el embarazo, el parto o en la lactancia. Y este porcentaje se logra disminuir a un contagio de menos del 2% a esos hijos de una mamá de VIH positiva con unas medidas sencillas: terapia antirretroviral durante el embarazo, programar una cesárea electiva y no un parto, y no permitir la lactancia a ese hijo. El tratamiento de VIH-Sida consiste en antirretrovirales que prolongan la sobrevida, una terapia específica para cada una de las infecciones o de los cánceres que les aparecen a estas personas y un manejo multi e interdisciplinario que es vital para poder tener una calidad de vida mejor. Ya para terminar, voy a mencionar las hepatitis, que son infecciones que también se transmiten con el contacto sexual. La hepatitis A, que usualmente es una hepatitis que se daba en la infancia por contagio orofecal, resulta que también se puede transmitir sexualmente porque hay prácticas sexuales que involucran el ano y la boca, ¿cierto? Esta es una hepatitis, digamos, de todas la menos grave, de todas la que menos probabilidad de infección crónica produce, de todas la que protege contra reinfección, y una de las dos que tiene posibilidad de prevención, que es la vacuna. Y esa vacuna está actualmente en el programa ampliado de inmunización, ya que es gratuita en nuestro país. La hepatitis C es producida por un virus que es muchísimo más contagioso que el VIH, es decir, si uno tiene una relación no protegida con una persona con VIH y con hepatitis B, es mucho más fácil que se le pegue el hepatitis B que el VIH. ¿Sí? Se ha expandido mucho más que el VIH. Hay 2 billones de personas infectadas en el mundo. Esta infección puede autolimitarse, o sea, resolverse o volverse crónica. Cerca de 400 millones de personas en el mundo, o sea, el 10% de los casos de los infectados son portadores crónicos. De estos, falla hepática aguda puede ocurrir en 15% de los casos y hasta 25% pueden morir
posteriormente por cirrosis, cáncer de hígado. El diagnóstico se hace con los anticuerpos específicos para hepatitis B. Es una infección inmunoprevenible, o sea que hay vacuna y esa vacuna también está en nuestro plan obligatorio de salud. Son 3 dosis, se pone generalmente en la infancia, y si una persona no está vacunada y se expone a una persona portadora crónica, hay la posibilidad también de ponerle una gamma globulina inmune para hepatitis B y así evitar el contagio. La hepatitis C también es frecuente, se considera la más frecuente en Estados Unidos. Hay alrededor de 170 millones de portadores crónicos de hepatitis C. En la etapa aguda suele ser asintomática, entonces pasa desapercibida y se detecta años después porque esa persona presenta un cáncer hepático o una cirrosis hepática y se buscan anticuerpos y lo que pasa es que se encuentra que es una hepatitis C. El tratamiento se hace con antivirales hasta por periodos de 1 año y esta hepatitis no puede prevenirse, no existe vacuna. Se sugiere entonces que a las personas que tienen contacto con productos de la sangre, como las que reciben hemodiálisis, transfusiones, comparten agujas por ser adictos a algunas drogas, se les hagan pruebas de tamizaje con frecuencia para saber si tienen o no esta hepatitis. Esta hepatitis es supremamente grave. La infección crónica se produce hasta en el 85% de los casos, crónica activa y cirrosis, 20% de los casos a los 10 a 15 años, y una falla hepática que produce la muerte hasta el 20% de estas personas a los 20 años de haberse infectado. ¿Cómo prevenir el contagio de una ITS? Eso se llama prevención primaria. La única herramienta útil que se ha encontrado a nivel mundial es hacer una educación sexual adecuada, que se empiece de manera muy temprana, o sea, los prepúberos, preadolescentes, escolares tempranos, en sus hogares, por sus padres, y luego seguir en la escuela. Y tiene que tener varias características, hacer una educación sexual muy clara, muy abierta, ya dije temprana e integral. Entonces, mientras más pequeños los niños, más rápido debemos empezar a hacer esta educación sexual para poder influir ya en la adolescencia, cuando ellos asumen o no esos comportamientos de riesgo, evitar que se contagien. Y la prevención secundaria apunta a proveer tratamientos oportunos y eficaces y evitar así que estas infecciones que se adquirieron dejen secuelas a largo plazo, como por ejemplo la muerte inevitable en las personas con VIH-Sida, hepatitis B, o secuelas tan dolorosas como la clamidia, como la infertilidad, el dolor pélvico crónico, etc. Esa prevención secundaria tiene todo que ver con estos servicios de salud que estamos ayudando a fortalecer y que tienen como mira atender a esta población de adolescentes y jóvenes. Esos servicios de salud deben tener varias características. Una es la accesibilidad, fácil de ir ahí, fácil de que me atiendan ya, fácil de que me instruyan, me asesoren, que estén disponibles a las horas que ellos puedan asistir y que garanticen confidencialidad. Eso es supremamente importante. Todo esto entonces con el ánimo de que ustedes contribuyan a un ejercicio responsable de la sexualidad, educando a esos jóvenes acerca del valor y el significado de su cuerpo, el respeto que deben tener por sí mismos, por los demás, y sobre todo la capacidad de decidir de forma autónoma e informada sobre sus encuentros sexuales. Bueno, muchas gracias. Paso entonces a leer sus preguntas en el chat.
Doctora Clara, muchísimas gracias por su intervención. Estamos esperando las preguntas que tengan sobre el tema. Por favor, las escriben en el área de chat. Y la doctora Clara va a estar muy atenta a ellas para darle solución. Le pido un favor a la doctora Clara que por favor, cuando aparezca una pregunta, la lea para que quede registrada en el audio y luego le pueda dar solución. Muchas gracias. Bueno, aquí hay una pregunta que es un poquito larga, voy a tratar de resumirla. Es Elena de Jericó, perdón, Eliana de la Nueva S Jericó. Eliana nos dice que quiere dar una opinión, que las guías no le parecen una camisa de fuerza que tuvo una paciente, en el caso de citología, que es de 72 años, que cada año se realizaba su citología, que se le había recomendado ya espaciarla cada 3 años, sin embargo la señora hizo caso omiso a esta advertencia, se hizo la citología, y la citología dio un LIE de alto grado, entonces la paciente requirió esterectomía, quimioterapia. Reafirmo, la citología se debe realizar cada año, independiente de lo que digan las guías, puesto que hay casos particulares. Bueno, sí, hay una cosa importante. Esta señora tenía 73 años, yo les hablé de los falsos negativos de la citología, pero un caso de la señora de edad adulta, como ella, adulta mayor, donde la prevalencia de CA de cervix es alta, y otra es la prevalencia de CA de cervix en una adolescente. Entonces, por eso las guías de adolescentes son distintas a las de personas mayores, ¿sí? En cuanto a la edad de inicio, está claro que es los 21, es más, hay propuestas de grupos de estudios de oncólogos, ginecólogos, que dicen que debería ser los 25 años o más por el carácter lento de crecimiento y por la prevalencia tan baja, 1 en 1.000.000 de adolescentes el CA de cervix. Resulta un examen incómodo, costoso y que no va a tamizar a muchas personas porque no va a existir el cáncer muy prevalente en jóvenes y adolescentes. Entonces el ejemplo de la señora de 78 pudo haber sido un falso, negativo, una toma no adecuada de citologías anteriores, porque el cáncer de cervix no crece en un año, se demora años o décadas. Entonces eso sí es importante. La calidad de las muestras que estamos tomando. No todas las personas saben tomar citologías y eso es algo en lo cual necesitamos también capacitarnos. Muchas gracias por su opinión. Bueno, no hay otras preguntas. Aquí agradecen, dicen Natalia Teortúa, muy claro, muchas gracias por su aporte. No hay por el momento más preguntas, voy a esperar otros minutos para ver si alguien quiere opinar o quiere preguntar algo. Por allí apareció un nuevo aporte de Hospital Pedro Cardona. Bueno, leo el aporte. Hospital Pedro Cardona, la prueba para la confirmación de SIDA sale positiva después de los 3 meses. La pregunta es, ¿en el transcurso de estos 3 meses la posibilidad de transmisión es la misma? Sí, sí. Ojo, no siempre sale positivo la prueba después de 3 meses, pero puede demorarse hasta 3 meses. Y ese es el periodo que llamamos ventana inmunológica. De modo que esa persona ya está infectada, no hay, digamos, una replicación viral tan grande como para que las pruebas sean positivas, pero puede ser transmisor. Yo no conozco en este momento si por esa replicación viral la posibilidad de contagio sea menos o más, o algún, digamos, estudio específico sobre eso, pero sí sabemos que posteriormente, mientras más bajo esté la replicación viral, que es por ejemplo algo
de lo que pretendemos hacer cuando damos antirretrovirales a una embarazada es disminuir esa replicación viral para que su hijo o su feto no se infecte. Entonces en esto podríamos decir, bueno, hay menos posibilidades, pero eso es una advertencia, no por haber menos posibilidades nos podemos tranquilizar y no protegernos. La idea es siempre usar el condón en las relaciones sexuales de jóvenes y de adultos, siempre, aunque haya un método anticonceptivo de base diferente. Gracias por tu aporte. Bueno, yo creo que podemos dar por terminado, Alonso. Cambio. Sí, yo creo que ya podemos terminar. Les voy a poner entonces el enlace para que por favor registren la participación, que registren su asistencia. Por favor hacer clic en el enlace. Si el enlace no los lleva a un formulario, entonces por favor copiar y pegar el enlace en su navegador. Registrando la participación, abandonamos por favor la sala. Muchísimas gracias, doctora Clara María, por su participación. Muchísimas gracias a los asistentes por atender nuestra invitación. Que tengan todos una feliz tarde y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Me recuerdo a todos continuar en el trabajo con el diplomado, con mucho ánimo en los foros, su participación. Estaremos colgando unas preguntitas sobre esta charla, que a más tardar estará en el día de mañana, que por favor entren y las contesten. Igual certifiquen su participación y cuéntenle a los compañeros que no pudieron estar ahora en la teleconferencia, que queda grabada, que pueden acceder a ella y igual registrar la participación. Bueno, sigamos pues trabajando para aprender bastante y tener unos muy buenos servicios de salud amigables para adolescentes y jóvenes. Buenas tardes. Clara, por favor terminamos con el botón de parar la grabación y por favor me marcas al 219-5419.